Si quieres administrar tu dinero como el 1% de la población, voy a revelarte la regla 75-10-15, que te permite generar más ingresos sin importar lo que ganes. Este sistema se adapta a tu nivel de ingresos, es decir, da igual que ganes 100 euros al mes, que 1000, que 100.000. La regla se puede aplicar exactamente igual, siempre y cuando sigas los 3 siguientes pasos que voy a comentarte. El primer paso es el paso del 75%. Esto significa que por cada euro que ganes o cada ingreso que recibas, solo podrás gastarte un máximo del 75% de su total. Todos tenemos un montón de gastos, ¿no? La vivienda, el coche, la comida, la luz, el agua, en fin. Aquí lo que importa no es el listado de gastos que tengamos. Lo que importa es que a partir de ahora tendremos un límite, ¿vale? Un límite mental que te hará reflexionar. La magia de esto es que te da flexibilidad. No siempre, no el 100% de las veces te vas a gastar solo el 75%, porque a veces pues, es muy difícil cuadrar, hay cosas en las que no puedes recortar tanto. Pero lo que importa de esto es que esto te va a obligar a pensar. A partir de ahora vas a tener un techo por el que responder. Vas a decir, oye, pues mira, tenía pensado gastarme esto o hacer esta lista de la compra en la que me suelo gastar esto, pero a partir de ahora voy a intentar gastarme menos. Es una manera de tener un poco de autocontrol y de reflexionar antes de cualquier tipo de compra. Y lo interesante de esto es que cuando tienes un límite, empiezas a buscar alternativas más baratas sin darte cuenta. Por ejemplo, vas a echar gasolina. Pues puedes echar 95 o 98 o totalmente premium con aditivos, que dura más. ¿Vas a comprar al supermercado? Pues puedes ir al Hipercor o al Corte Inglés, o puedes ir a Mercadona o al Lidl, no sé, te pongo un ejemplo, ¿vale? O al típico supermercado de tu barrio que igual es barato. Bueno, en general puedes comprar marcas blancas o marcas baratas o marcas premium. Siempre hay marca premium de algo y marca barata de algo. Y lo importante de esto es que muchas veces esto te ayudará a reflexionar y te darás cuenta tú solo de que muchas veces estás pagando más por exactamente lo mismo. Os voy a contar una anécdota, y es que cuando empecé en el mundillo este del emprendimiento, empecé a juntarme con más personas que tenían pues, ese hambre por el dinero, que también emprendían, que básicamente tenían más dinero que yo todas, alguno incluso era millonario, y nos íbamos a algún evento social, a alguna cena todos juntos, y había algo que me llamaba muchísimo la atención, porque con todo el dinero que tenían, esas personas realmente no pedían lo más caro. Al revés, igual pedían vino del más barato, o el plato de carne que era barato. Miraban muchísimo el gasto que hacían. Y luego, que esto era muy, muy, muy curioso, es que cuando llegaba el momento de pagar, ¿no? Traían la cuenta, pues no decían, oye, todos a medias o pagamos todo a partes iguales. No, lo que hacían era mirar exactamente lo que había comido y bebido cada uno, y eso era justo lo que pagaba. Y eso me hizo pensar que esa gente realmente lo que hacía era respetar su dinero. Respetar mucho su dinero y a ellos mismos. Porque veréis, tú de antemano, si conoces a una persona así que tiene mucho dinero y ves que lo agarra mucho o le cuesta mucho gastar en cosas que tú generalmente sí las gastarías sin importancia, lo primero que te viene a la mente es, ¡buah, qué persona más tacaña o qué rata o qué le pasa, ¿no? ¿Por qué es tan agarrada? Yo realmente, bueno, antes tiraba mi dinero. O sea, me llevo a una cena con amigos y me daba prácticamente igual que uno bebiera un poco más, que uno bebiera un poco menos, que uno... Todos a medias y ya está, me daba igual. Incluso me pedía cosas más caras que esta gente que tenía mucho más dinero que yo. La verdad es que no valoraba mi dinero y no lo respetaba en absoluto, ¿vale? Y eso es lo que le pasa a la clase media y a la gente pobre, que nunca respeta su dinero, no le importa en qué gastar el dinero, no le importa despilfarrar, no le importa gastar de más y por eso nunca tiene. Así que empieza más a respetar tu dinero y verás como poco a poco vas teniendo cada vez más riqueza. También es posible que en algún momento hayas escuchado algo como deja de tomarte cafés y empieza a ahorrar. Pues bien, yo personalmente pienso que si un café de 2 o 3 euros te alegra la mañana, te activa el día, te hace sentir bien, no es tan importante que dejes ese tipo de gasto. ¿Vale? Una cosa es que te tomes un montón de cafés al día o cada día, pero si realmente de vez en cuando te tomas un café de esos, no pasa nada, yo creo. No es tan importante. Yo creo que lo que realmente hay que recortar es en gastos muy grandes que te drenan muchísimo dinero en una sola compra. Por ejemplo, ese coche que te encanta de 60.000 euros, eléctrico, pues te podrías comprar uno de segunda mano o un kilómetro cero o un modelo un poco peor, porque realmente no te hace falta tanto cochazo y además en 2 semanas esa emoción que sientes, esa dopamina por comprarte ese coche, se restablece y básicamente lo verás como un coche normal.
ya no le vas a dar esa importancia. O por ejemplo, ese televisor OLED de 60 pulgadas que quieres para el salón, pues igual no hace falta una tele tan buena, no hace falta una tele de 2.000 euros. Igual te vale con una de 50 pulgadas o 55, que no sea OLED o QLED, no es necesario. O ese iPhone que te quieres comprar, nuevo de este año, cuando tienes el del año pasado, que vale más de 1.000 euros, no es necesario ese gasto y te puedes ahorrar mucho dinero valorando y reflexionando si realmente te hace falta. Yo creo que no hay que recortar gastos en lo que realmente te hace feliz y no es mucho gasto, ¿vale? Lo que hay que pensar bien es cuando gastas un montón de dinero en una sola compra. Así que tenlo en cuenta y reflexiona antes de gastar. Y por último, en este paso, si gastas menos del 75% de tus ingresos, ese excedente que sobra, intenta ahorrarlo, ¿vale? Evidentemente, con ese excedente, pues te puedes pegar algún capricho, te puedes hacer algún viaje, puedes hacer lo que quieras con ello, pero lo ideal es que si puedes, también lo ahorres, porque más adelante te voy a decir qué hacer con esto. El siguiente paso es el 10%, y este 10% de tus ingresos totales tienes que destinarlos a crear un fondo de emergencia. Créeme que esto te puede salvar prácticamente la vida. La mayoría de las personas de mi país, que yo vivo en España, no podría afrontar un gasto de la mitad de lo que gana en un mes normal. No podría, porque no ahorran prácticamente nada y no tienen ningún fondo de emergencia creado. Ahora bien, el fondo de emergencia no es para salir de fiesta, no es para irte de viaje, no es para comprar tonterías o caprichos, no es para nada de eso. Está destinado únicamente para cosas verdaderamente urgentes e importantes en tu vida. Yo hace unos años tenía un coche que era bastante viejo, de hecho, y bueno, un día me dejó tirado en mitad de la carretera. Fui al mecánico, ¿no? Me lo llevó la grúa al taller y me dijeron lo que costaba la reparación y era una barbaridad. Costaba casi 3.000 euros, que eso por aquel entonces con el dinero que yo tenía era muchísimo dinero. Me puse muy nervioso, incluso pensé en pedir un préstamo, en fin, estaba muy estresado y no sabía ni qué hacer. Y en ese momento recordé que yo tenía un fondo de emergencia creado, que lo había ahorrado hacía un montón de meses y como nunca me hacía falta ya lo había olvidado. Y es lo que me salvó de no tirar el coche al desguace, ¿vale? En ese momento entendí lo importante que era tener el fondo de emergencia. Bien, ¿cómo calculamos este fondo de emergencia? Vale, pues coges una hoja de cálculo o en el ordenador o en una libreta, como quieras, y anotas todos tus gastos esenciales, es decir, tu comida, el coche, el alquiler, gastos de luz, en fin, gastos indispensables, nada de caprichos o algo de eso, ¿vale? Lo sumas todo y ahora lo multiplicas por 5. Por ejemplo, si te gastas al mes 1.000 euros en sobrevivir, es decir, en vivir con lo esencial, pues tendrás que tener un fondo de emergencia creado de 5.000 euros, ¿vale? No más. Y no pararás hasta obtenerlo. O sea, todo lo que tengas que ahorrar, si no tienes un fondo de emergencia, va para el fondo de emergencia. Y luego no se toca a no ser que ocurra algo muy importante y grave en tu vida. Bueno, y ahora, una vez tienes creado el fondo de emergencia, ¿qué haces con ese dinero? ¿Dónde lo guardas? Pues bien, hay gente que lo guarda debajo de la almohada, otros en una caja fuerte en su casa, pero lo ideal es meterlo en una cuenta remunerada. Puedes meterlo o en una cuenta tradicional, normal y corriente, que suele darte un 0,5 de TAE, más o menos un 0,5 de interés. Hay cuentas remuneradas que dan en torno al 3%, a veces con promociones 4,5%, bueno, eso ya sería mirarlo según la época y según las condiciones, pero vamos, esto te puede ayudar a que el dinero esté trabajando para ti un poco, no esté parado e incluso, si tienes suerte, que superes al nivel de inflación. O sea que yo lo recomiendo en vez de tenerlo debajo de la almohada. Si el vídeo te está gustando y te está pareciendo útil, te agradecería un montón que me dejaras un me gusta y te suscribieras al canal, porque bueno, es gratuito y no te cuesta nada, y a mí me ayudas un montón. Así que continuemos. Bien, ahora vamos con el tercer y último paso, el 15% restante. Este 15% debe de ir a inversiones. Debe de ir a intentar construir activos que nos acaben generando ingresos al final de cada mes, ¿vale? En la escuela nos enseñan a trabajar sin más, a quizá ahorrar un poco cada mes si nos sobra dinero, pero lo que nunca nos enseñan es a construir riqueza, es a crear activos y a invertir. Si te das cuenta, no existe educación para eso. Los ricos no tienen dinero ni generan riqueza por su salario, ¿vale? Muchos de ellos tienen salario, pero realmente eso es para mantenerse. Lo que realmente les genera riqueza es la cantidad de activos que poseen y cuánta rentabilidad sacan de ellos al final de cada mes. En el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, el cual os recomiendo si no habéis leído, ahí se explica que realmente por más dinero que ganes con tu salario, aunque ganes 4 y 5 veces lo que se suele ganar en tu país, la realidad es que siempre puedes seguir siendo pobre, porque el dinero se escapa. Como ya sabes, te lo gastas en un montón de cosas, rara vez la gente ahorra, luego está la inflación, en fin.
Lo que sí que está claro y lo que enseña el libro es que si tienes un montón de activos, si construyes activos, siempre podrás ser una persona rica. Y de hecho todos los ricos coinciden en lo mismo. No hay ningún rico que no tenga un montón de activos y de ahí sea de lo que va generando cada vez y cada vez y cada vez de manera exponencial más riqueza cada mes. Todo esto no te lo enseñan, bueno, a mí no me lo ha enseñado nadie, o sea, no me lo enseñó ni el colegio, ni mis padres, porque mis padres son muy humildes y no tienen prácticamente nada de educación financiera, ni prácticamente nada, ni mis amigos, nada. Todo esto lo aprendí yo leyendo. Y la verdad es que una vez leí esto, no lo volví a olvidar. Bueno, ahora voy a comentarte un par de cuentas en las que puedes invertir este 15%, ¿vale? En España es cierto que no tenemos 401k ni Rotira, pero sí que tenemos cuentas bastante interesantes que pueden valer la pena. Te comento algunas. Planes de pensiones individuales, que pueden aportar ventajas fiscales en determinados casos. Algunos planes de empleo, que son especialmente interesantes si tu empresa también aporta. PPEs para autónomos y profesionales. Fondos indexados y fondos UCITS para invertir a largo plazo. Y si tu empresa aporta dinero al plan de empleo, puede ser una de las rentabilidades más fáciles de conseguir que la mayoría de personas deja pasar. Y es que en España algunos planes de empleo igualan tu aportación. Es decir, si tú aportas un 3%, la empresa aporta otro 3%. Es una locura. Vamos, que si tu empresa te regala dinero, no lo rechaces. Bueno, ¿y qué puedes comprar dentro de las inversiones? La verdad es que no necesitas elegir acciones o tampoco necesitas ser un experto. Aquí te dejo algunas de las mejores opciones disponibles. Los fondos indexados y ETFs pueden hacer gran parte del trabajo por ti. Puedes invertir en una o en cientos de empresas de Estados Unidos de las más fuertes que hay. En lugar de apostar por una sola empresa, apuestas por cientos o incluso miles a la vez. Por ejemplo, si inviertes en un fondo indexado global, por ejemplo uno que siga al SP500, estás invirtiendo en una pequeña porción de las mejores empresas de todo el mundo. Luego también hay varias opciones, aplicaciones o maneras de diversificar de manera automática. Así tienes costes más bajos, menos riesgo y sobre todo menos complicaciones. También habrá que tener en cuenta el rendimiento histórico, y es que los fondos indexados han dado alrededor del 8% anual en los últimos 80 años. Es decir, esto no es magia, es estadística. Y es una muy buena opción con una rentabilidad que de hecho es bastante alta y además a mí personalmente me parece bastante seguro. Y bueno, como muchos ya conoceréis, aquí entra el juego el interés compuesto, que es totalmente exponencial. Es decir, si tú inviertes, por ejemplo, 100 euros al mes durante 50 años al 10% anual, al cabo de 50 años tú habrás aportado 60.000 euros, pero acabarás con 1,4 millones de euros, lo cual es una barbaridad. De esta manera logras que el mercado haga el trabajo por ti. Por supuesto que no te va a dar siempre el 10% de rentabilidad en interés compuesto, puede ser que sea menos, pero tú también quizá puedas aportar más y aunque sea menos, seguirá siendo muy rentable y de manera compuesta y exponencial, al cabo de años te darás cuenta de que has generado un montón de dinero extra. Y bueno, como recomendación, te he de decir que la mayoría de personas con un fondo indexado global o del SP500 tiene suficiente. Es donde la mayoría invierte dinero, es prácticamente lo más seguro, lo configuras y te olvidas. Por último, déjame agradecerte que hayas llegado hasta este punto del vídeo. Debo decirte que no se trata de hacer esto de manera perfecta. No se trata siempre de apartar el 25%, destinar el 10% al fondo de emergencia o el 15% a inversiones. No. Se trata de ir cogiendo el hábito e ir haciéndolo mejor cada día. Se trata de dar un pequeño paso hoy, pero empezar cuanto antes. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!